Una explicación que es la que está en la mente de todos y la que está en la mente del ciudadano, del sentido común, lo que dicta, ¿no? Y es que el gobierno tenía un problema, el gobierno anterior tenía un problema de explicación de su política exterior en relación con Irak, un problema muy serio, muy grave de opinión pública. Todo aquello que afectara de manera directa o indirecta a lo que representó su decisión de Irak, como evidentemente atentados terroristas de corte islamista o cualquier otra circunstancia, era desatendido con pavor por parte del gobierno anterior. Nada podía afectar o ser consecuencia de una decisión tan impopular como fue el apoyo a la guerra de Irak, que desde luego no ha dado resultados precisamente positivos para finalizar o luchar contra el terrorismo islamista. Esa es la explicación que lleva al sentido común, a la racionalidad de los hechos, a la secuencia de los acontecimientos, a los momentos que vivimos en términos políticos, parlamentarios y a lo que, y perdóneme que insista una vez más en esta consideración, a lo que la ciudadanía con su sabiduría espontánea tenía perfectamente en la conciencia. Muchas gracias, señor presidente. Es cierto que esa es la explicación más plausible, ¿no? Y seguramente en esa explicación se encuentra el origen de la frase del propio presidente Aznar, cuando dijo aquello de habíamos bajado la guardia. Yo le matizaría, yo creo que simplemente no llegaron a subirla, ¿no? Y usted ha dicho, señor presidente, durante todo el día, ha repetido en varias ocasiones, y yo voy a hacer mía su frase, la idea de que de los atentados terroristas solo tienen la culpa los terroristas, solo tienen la culpa los terroristas, y que lejos de nuestro ánimo responsabilizar a ningún gobierno de ningún atentado, desde luego mucho menos al gobierno anterior. Pero es verdad que en esta comisión, sin embargo, ha habido comisionados del PP que sí se han permitido el responsabilizar a policías y a guardias civiles. Yo he escuchado aquí hacer preguntas terribles a un policía, creo que de Avilés, de un comisionado del PP diciendo, ¿cree usted que si hubiera actuado de otra manera se podía haber evitado el atentado? Esa pregunta la he escuchado yo. Es verdad. Y es verdad que incluso los exégetas del PP han llegado, del señor Aznar en el PP, han llegado a decir que la frase de bajamos la guardia se refiere a la sensibilización social. Y es legítimo preguntarse si efectivamente no había una sensibilización social del peligro que corríamos. Y esto se ha discutido aquí a lo largo de esta comisión. Y desde esa perspectiva, y solo desde esa perspectiva, y que nadie me entienda bien, no estoy imputando responsabilidades, es verdad que en esta comisión, señor presidente, hemos escuchado el desastre que decía el señor Astarloa de Asturias, y es verdad que hemos escuchado las andanzas del señor Trasorras y la dinamita, y hemos visto que había claramente fallos, importantes fallos, que haría legítimo que alguien se pudiera preguntar, bueno, ¿y si el señor Trasorras, en lugar de llamarse Trasorras, tuviera un apellido vasco, y en lugar de vivir en Avilés, hubiera vivido en la ciudad de Euskadi? ¿Hubiera pasado algo distinto? Es legítima esa pregunta, sin que implique responsabilidad. Como es legítima la pregunta cuando hemos visto cómo conectaban las mafias de droga con los traficantes de dinamita y con los radicales islamistas, que alguien se hubiera hecho una pregunta elemental, repito, que no implica imputación de responsabilidad, pero que es legítimo hacérsela. Y es que si a alguien se le hubiera ocurrido meter en un ordenador traficantes de droga, traficantes de dinamita y radicales islamistas, a lo mejor hubiera salido el nombre del chino, o del tunecino, o de Zougán, o de Alamari. Es legítimo hacerse esa pregunta, porque las dos preguntas llevan a dos palabras que han salido insistentemente en esta comisión, que son imprevisión y descoordinación. Y por eso le reitero el agradecimiento del Grupo Socialista, porque creo, señor presidente, que hoy ha presentado usted no solo medidas que ya se han tomado, con lo cual podríamos decir que se han corregido errores, sino también un catálogo de medidas que se van a tomar y que con toda seguridad van a permitir que esta comisión las incluya en sus propuestas y las mejore hasta donde podamos. Termino con dos preguntas, señor presidente. Una se refiere a la política exterior, porque es verdad que es una seña de identidad de su gobierno. Usted ha cambiado la política exterior de España, la ha cambiado, la ha sometido a las reglas del derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas, es verdad. Y mi pregunta sería, ¿cómo cree usted que influye este cambio de política exterior en la lucha contra el terrorismo de carácter radical islamista? Y más en concreto, usted ha tenido recientemente una reunión bilateral con Francia. Han hablado de este tema. ¿Cómo cree usted que puede influir el cambio de relaciones que usted esta mañana mencionaba y que es cierto ha tenido lugar entre España y Francia para luchar contra el terrorismo? No el de ETA, que va muy bien, lo ha dicho usted, va dando resultados, a pesar de que tengan capacidad todavía de matar, sino el terrorismo islamista.
Y una última pregunta en relación con la política exterior. Marruecos, usted también se ha referido a ella. ¿Cómo cree usted que puede afectar a nuestra lucha contra el terrorismo islamista el cambio, creo que estratégico, de las relaciones entre España y Marruecos? Muy bien, muchas gracias. Yo tengo el pleno convencimiento de que los gobiernos principales de los países democráticos y también de los países que tienen otra situación o con regímenes más singulares, no homologables a lo que son las democracias occidentales, tienen una actitud de colaboración en la lucha contra el terrorismo internacional, en este caso el terrorismo islamista de corte radical. Yo estoy plenamente convencido que esa es una actitud generalizada con cualquier gobierno que tenga el color político que tenga en la responsabilidad de una política exterior. Ahora bien, por tanto, sitúo el terreno del análisis y de la dirección de la prevención en la lucha contra el terrorismo internacional islamista, no en lo que es la relación puramente operativa o de gobiernos, que esa, bueno, puede haber que alguna mejora, en fin, con algunos de los países del norte del Magreb, con algunos de los países de dimensión o de presencia masiva de personas árabes. Bueno, eso puede facilitar lo que es la relación operativa, de información, policial, de cooperación, etcétera, etcétera. Lo que sí me parece importante es una política exterior distinta en la Unión Europea, en lo que representa Naciones Unidas y en el entendimiento de lo que exige el futuro inmediato. He dicho muchas veces que la lucha contra el terrorismo, evidentemente, es en primer lugar contra los terroristas. Pero la lucha contra el terrorismo islamista es también la lucha para que no haya más terroristas, más fanáticos y más violencia. Y en esa lucha hay dos factores, en esa tarea, en ese objetivo hay dos factores que cuentan y que tienen que ver con qué política exterior hacemos, qué orden internacional contribuimos a diseñar y cuáles son las prioridades de la agenda mundial. La primera de ellas tiene que ver con una actitud de diálogo y de alianza de culturas, de pueblos, de civilizaciones, de religiones. Y el exponente máximo de eso es la situación de Oriente Medio, el conflicto entre árabes e israelíes. En muchas ocasiones yo he formulado una idea que ese es el tumor primario de una parte importante del fanatismo radical islamista. Por tanto, hacer una política exterior decidida a implicarse, no solo depende de España, evidentemente, a implicarse en la solución, en un horizonte de paz de ese conflicto, es una política preventiva de gran importancia, de gran alcance contra el terrorismo islamista radical. Solo por poner el ejemplo más evidente. En segundo lugar, también es una política preventiva contra la extensión del fanatismo, de la violencia, del radicalismo, en este caso del islamismo radical. Podía ser de otra confesión religiosa, podía ser de otra ideología, podía ser de cualquier otro pensamiento. Es importante hacer un esfuerzo de reducción de desigualdades, de lucha contra la miseria y contra la pobreza, porque el fanatismo, desde luego, se siembra con mucha más facilidad y se reproduce con mucha más facilidad en aquellos pueblos, en aquellos países que tienen unas condiciones de miseria y de desesperanza. Y esto son dos elementos que tienen que estar presentes en la política exterior. No es hablar ni de causas, que no hay causas para el terror. No hay causas ni que justifiquen ni que expliquen la violencia de matar indiscriminadamente a la gente como representa el terrorismo. No hay causas que lo justifiquen ni que lo expliquen. Pero en el combate contra el terrorismo hay direcciones que pueden reducir la extensión del fanatismo y, por tanto, de
el incremento del número de terroristas. O hay direcciones que, desde mi punto de vista, puede hacer que el fanatismo, el odio y, por tanto, la violencia y el seguimiento a lo que representa un terrorismo islamista se incremente el número de personas. Y sin duda alguna, esto tiene que ver mucho con la política exterior. Estos medios necesarios y, desde luego, hacer esa política de alianza, de diálogo, de culturas, civilizaciones y acometer por sentido de la responsabilidad, ya no solo por un sentido ético, sino de la responsabilidad en la búsqueda de la seguridad, que al menos cumplamos los objetivos del milenio en la reducción de la pobreza, de la miseria en el tiempo establecido. Por eso estamos, lógicamente, en la alianza contra el hambre. Por eso quiero que nuestro país llegue rápidamente al 0,5% en esta legislatura de ayuda a la cooperación al desarrollo. Esos son los tres frentes, pero permítame que le haga una precisión informativa sobre una parte que hacía de su intervención en relación con los medios que había después de la evolución de las distintas, vamos a llamar, hitos de alerta. Hito de alerta fue el conflicto de Irak. Fíjense, el conflicto como tal. Es evidente que después de lo que representaba la intervención militar en Irak, ataque militar a un país con la composición desde el punto de vista sociológico y religioso que tiene, representaba sin duda alguna una amenaza del riesgo. Es bastante elemental. Si encima estabas, como estaba España, con todo el derecho, el gobierno de España de aquel entonces, en primera línea de apoyo, pues es evidente que el riesgo tenía un grado mayor en la escala de amenaza. Y se ha planteado cómo ha evolucionado los medios que había para la lucha antiterrorista de origen islamista. Algún dato quiero dar. He hablado hasta ahora de lo que representaba las decisiones que el gobierno actual ha tomado de aumento de efectivos. Pero, por si les vale como reflexión, a la comisión quiero decir que en el año 2001 en la Guardia Civil había 44 efectivos para la lucha antiterrorista de origen islamista. En el año 2001. En marzo del 2004, 62. Ahora hay 212. Policía. El año 2001, 61 efectivos para la lucha contra el terrorismo islamista radical. En marzo del 2004, 74. Ahora hay 224. Centro Nacional de Inteligencia. En marzo del 2004, 15. 15 efectivos del Centro Nacional de Inteligencia para la lucha específica contra el terrorismo islamista radical. Ahora hay 39, ya. Y el año que viene, el año que entra, en 2005, 74. Traductores de árabe, en marzo había 5 y ahora hay 45. Quiero subrayar que en 2005 estaremos en Guardia Civil en 362 y en Policía 374. Es decir, prácticamente en más de 700 efectivos dedicados a la lucha contra el terrorismo islamista y 74 del Centro Nacional de Inteligencia. Y quiero llamar la atención a sus señorías que, desde luego, la previsión es que vamos a tener que mantener e incrementar el número de efectivos y que no vamos a dudar en ningún momento sobre la necesidad de incrementarlos, los que sean necesarios, porque además que sé que en esta decisión contaré con el apoyo mayoritario de los grupos de la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Una última cuestión por mi parte en este turno. El presidente del Gobierno se ha referido en su primera intervención y ha sido objeto de debate a lo largo de todo el día prácticamente a la necesidad planteada por el Grupo Parlamentario Socialista en su momento de buscar un acuerdo parlamentario entre todas las fuerzas políticas para luchar contra el terrorismo internacional.
En su momento, cuando hicimos esta propuesta, contando naturalmente con el apoyo del Gobierno, que fue explicitado en esta misma comisión por el ministro del Interior, lo hicimos convencidos, como estamos, de que nunca hemos sido tan fuertes en la lucha contra el terrorismo como cuando hemos estado juntos, cuando hemos estado unidos. Y que consensuar las bases de una política de esta naturaleza sencillamente da fortaleza a nuestra política, nos hace más fuertes como país. Me gustaría, señor presidente, que en su última intervención, al menos a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, nos indicara los elementos que cree usted que podrían formar parte de ese acuerdo parlamentario al que, una vez más, reitero, el Grupo Parlamentario Socialista está plenamente predispuesto, favorablemente predispuesto. Muy bien, muchas gracias, señor Rubalcaba. Los elementos esenciales de lo que representa un posible y deseable acuerdo de todas las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo islamista radical deberían de ser los siguientes. En primer lugar, un análisis a fondo de la situación en la que nos encontramos en este terreno. Yo he dado aquí un dato, he hecho una valoración a preguntas de varios comisionados sobre el grado de riesgo. ¿Dónde se sitúa ese grado de riesgo? ¿Dónde son los objetivos más sensibles para combatir, prevenir? ¿Qué relación hay con nuestra posición geográfica? ¿Qué podemos hacer en relación con nuestra posición geográfica? ¿Qué medidas podemos tomar en relación con lo que representa el mundo islamista radical o que tiene una capacidad de atraer hacia el fanatismo en lo que es el ámbito social de su relación, Creo que esto tiene que formar parte tanto en la escuela, en lo que representa el trabajo. Esto es una tarea en la que hay que pensar en el concurso de muchas instancias. Por supuesto, comunidades autónomas, porque sin duda alguna tienen una responsabilidad importante, representación de los ayuntamientos, sindicatos, sería importante su participación, su opinión al respecto. En segundo lugar, yo creo que tenemos que hacer toda una planificación de iniciativas en el ámbito internacional, prioritariamente la Unión Europea. Quiero resaltar que, como consecuencia del 11 de marzo, como consecuencia de los atentados de lo que ha representado la historia de ETA en nuestro país, la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea tienen en España una referencia, primero de solidaridad, que tienen permanentemente con nosotros, y en segundo lugar, una referencia en la iniciativa de la lucha contra el terrorismo. Todo lo que supone avanzar, agilizar, exigir y pelear en el Parlamento Europeo, donde todos los partidos juntos podemos hacer mucho, en lo que conocemos como la comunitarización del espacio de justicia, libertad y seguridad, es determinante. Determinante. Porque si hay una característica evidente del terrorismo islamista radical, es que es un terrorismo con perfil, con dimensión internacional, con células, grupos que tienen un proceso de tránsito bastante habitual, de relación en muchas ocasiones, directa, indirecta, en una morfología, como esta mañana describía, bastante difícil de precisar. Por tanto, iniciativas en el ámbito internacional, Unión Europea. En tercer lugar, creo que es necesario hacer el máximo esfuerzo, el máximo volumen de iniciativas que podamos entre todos pensar en la línea de lo que me ha parecido más brillante de su intervención, que es la necesidad imperiosa de coordinación. Y aquí seguro que puede haber aportaciones de todos los grupos políticos. Todas las reformas, incrementar efectivos es relativamente fácil, pero establecer una buena arquitectura de coordinación de la inteligencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado exige trabajo, exige estudio, exige iniciativas. Y creo que sería el tercer gran pilar de ese pacto. La coordinación. ¿Cómo hacemos eficaz todo nuestro sistema de seguridad?
digo que el pasaje más brillante ha sido cuando ha descrito qué hubiera pasado si en un ordenador hubieran coincidido traficantes de drogas, traficantes de venta de explosivos e islamistas radicales y con nombres cruzados y coincidiendo. Creo que eso, sin duda alguna, es la reflexión que nos debe de llevar a decir el problema de la coordinación es básica. La policía y la Guardia Civil recibe miles de informaciones, hace miles de gestiones cada día y tener un gran centro, una base de datos coordinada, que sea leída adecuadamente, es esencial. Y en cuarto lugar, creo que también tendremos que hacer una consideración en cuanto a nuestro modelo, o digamos a nuestra legislación, referencia normativa, en otros aspectos que pueden tener que abordar con el tema de los explosivos, con el tema del dinero, del blanqueo de dinero. Me parece que es fundamental, imprescindible. Creo que habrá que hacer una evaluación de la eficacia de la legislación que tenemos en esta materia, especialmente la legislación contra el blanqueo de capitales y, desde luego, lo que supone todo lo que afecta a materia de explosivos. Por tanto, el pacto puede tener esas 4 grandes líneas, en mi opinión, esas imprescindibles. Es el requisito mínimo imprescindible. A partir de ahí, todas aquellas que sus señorías y los grupos políticos, si es que el pacto echa a andar, que ojalá se produzca, ojalá sea así, puedan aportar. Me parece que la unidad de las fuerzas políticas es esencial para prevenir, para combatir y para reducir el terrorismo islamista de corte radical, como cualquier terrorismo. Creo que en esta comisión ha habido, sin duda alguna, hoy y prácticamente en todos los días, un debate intenso, en ocasiones tenso. Ha habido pasión política, a pesar de lo que representaba el análisis del 11 de marzo. Pero creo que lo que los ciudadanos esperan del conjunto de las fuerzas políticas es un gran acuerdo para luchar contra el terrorismo que nos hizo tanto daño el pasado 11 de marzo a todos. Un gran acuerdo donde todos los grupos políticos aporten lo mejor que tienen de sí mismo. Un gran acuerdo político donde discutamos poco sobre lo que representa la lucha contra el terrorismo y todos hagamos todo lo que podamos. Un gran acuerdo que refuerce todos los medios, todos los efectivos, todos los controles que necesita este país para abordar una prevención adecuada. Un gran acuerdo que establezca las bases de la convivencia en nuestro país con diferentes culturas, con diferentes religiones. Un acuerdo que haga fuerte los valores democráticos de convivencia, los valores laicos, los valores de ciudadanía. Un gran acuerdo necesario para afrontar este reto que tenemos, que tiene el Gobierno, desde luego, en primer lugar, que asume el Gobierno, porque es su responsabilidad, pero que es un reto de todos y en donde la ciudadanía está esperando que hagamos el mejor esfuerzo de comprensión recíproca, de respeto compartido de unas fuerzas políticas hacia las otras, por mucha que sea la distancia, y pongamos en marcha ese esfuerzo colectivo y conjunto que sin duda alguna dará buenos resultados.